Salvador, en el capítulo 16 de Marcos. Vamos para allá. Amén. Capítulo 16 de Marcos es una palabra para la iglesia del Señor, especialmente para todos los que creemos en Cristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Dice la palabra del Señor. Finalmente, el versículo 14 del capítulo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Dice así. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y cuando le vieron resucitado, cuando se paró delante de ellos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice el versículo 16: el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche bien. Y estas señales seguirán. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, dice así, y sanarán. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra viva, santa y gloriosa. Padre Santo, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos, Padre mío maravilloso, que el momento, la hora viene, cuando usted, Señor eterno, se manifestará, porque con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Te damos gracias, Señor, conforme a tu gracia y a tu amor, con acción de gracia y creyendo en tu palabra divina, confiando plenamente en la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos hablar y predicar de este mandato que textualmente por su boca, Dios mío, fue pronunciado para su pueblo y para su iglesia de los últimos días. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda honra y toda gloria es para nuestro amado y buen Salvador. Santo y glorificado sea el Señor para siempre. Queremos decirle, amados en el Señor, a todos los que están en sintonía, queremos decirle que no todo el mundo cristiano de hoy, no todas las denominaciones, no todas las iglesias, interpretan la palabra de Dios o entienden la palabra del Señor como está establecida. Queremos decirle que no todos los ministerios cristianos le dan importancia a este mandato fiel. Yo he escuchado por las calles inclusive donde dicen: el Señor nos dijo ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y como que hasta ahí se termina el sermón. Dios ha revelado a través de su palabra que dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. ¿Lo ha leído? Dice la palabra que el hombre un día dejará de ser, no existirá más. Esta tierra un día dejará de ser. Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Pero cuando eso esté aconteciendo, la palabra de Dios permanecerá, dice la palabra, por los siglos de los siglos. ¿Está atento escuchando? He recibido, hermanos amados, llamados de pastores, de hermanos. Por eso que he orado a Dios, he pedido al Señor: Señor, dame la gracia para poder poner en alto tu palabra, no poder tergiversar su mensaje. Pasen los días, los meses, los años y poder, hermanos amados, predicar el nombre de Jesucristo y no cambiar el mensaje, como ya muchos predicadores a nivel mundial están cambiando el mensaje. Hay muchos que ya están predicando que no es necesario esperar a Cristo Jesús en su rescate eterno. ¿Se da cuenta hasta dónde estamos llegando?
Como así, hermanos amados, este mensaje no le va a gustar a muchas iglesias o muchos hermanos que dicen, y me han llamado por teléfono, que el año 70 después de Cristo cesaron los milagros, cesaron los bautismos en el Espíritu Santo y se terminaron las lenguas y las profecías. ¿Está escuchando la iglesia del aire? El Señor dice en la palabra que el cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser, pero mi palabra, dice el Señor, es la voz de Dios. Mi palabra permanecerá para siempre. ¿Qué significa esa palabra para siempre? Los teólogos le están dando otro sentido a la palabra. Le buscan con los diccionarios, inclusive con los diccionarios bíblicos, y tratan de tergiversar la palabra para siempre. Le están colocando ellos un límite. Ahora, me abaso en lo que dice la Biblia: estrechen la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que encuentran esa puerta, ¿cierto? Dice, y ancha la puerta y espaciosa la que lleva a la muerte, y muchos son los que la encuentran y andan por ella. Ahora, a esa puerta estrecha que la Biblia nos habla, los predicadores de este siglo están, hermanos, a esa puerta estrecha la están anchando. ¿De qué manera? Están facilitando la entrada al reino y están enseñando que realmente la gente puede vivir el modernismo en la iglesia y que no es importante buscar a Dios. ¿Saben que me han llamado a mi teléfono celular diciendo que ahora no es importante vivir en oración y ayuno? ¿Ah? Y hay muchos que están pensando que esta comisión era para los apóstoles nomás. Señor, reprenda tu espíritu satánico del diablo. ¿Ah? Y están diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo eran para los apóstoles también. ¿Ah? Esta gran comisión, donde Cristo comisiona a la iglesia, hermano, dicen que era para los apóstoles nomás. Bueno, y si era para los apóstoles, ¿qué evangelio usted está predicando? ¿Ah? ¿En qué evangelio usted está llevando a un pueblo? ¿Qué palabra de Dios? Bendiga al Señor su corazón. Haga al Señor resplandecer su presencia. Porque la Biblia dice, escuche bien, dice, aleluya al Señor. Dice, el que creyere, dice así la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Escuchó? Ahora, si este mandato es para los apóstoles solamente, ¿para qué cree en Cristo usted? ¿Ah? Si este mensaje donde dice la palabra, y estas señales seguirán, escuche bien, así como suena, y estas señales seguirán a los que creen. Escuche, ¿usted ha creído en Cristo? Sí, pero no en los milagros, dice usted. ¿Ah? Hay, hermanos amados, hay predicadores que llegan a enojarse con este tema. Y la voluntad de Dios, escuche bien, y la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, es que cada predicador que predique su evangelio, Dios confirme esa predicación haciendo sanidades y milagros a través de ese predicador. Es la obra de Dios, es la confirmación de que la obra es de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Es que tenemos que andar en el Espíritu, en oración y ayuno. Dios guarde y bendiga nuestras vidas, nuestras almas. Haga sentir el Señor su presencia. ¿Ah? La Biblia dice que Dios le dio autoridad, poder, dominio, reino a su iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el Evangelio de Juan?
capítulo 14, 10, donde dice, creed que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Y dice más, de cierto, os digo, dice el 12, que las obras que yo he hecho, todo aquel que cree en mí, él las hará aún mayores. ¿Le sacamos el versículo a la Biblia? En este último tiempo, hermanos amados, estamos sufriendo un desorden de doctrinas. Nadie se quiere sujetar a la doctrina, a la enseñanza, a la predicación de los apóstoles. ¿Ah? ¿Por qué Pablo tuvo que reprender a Pedro? Diciéndole, tú estás enseñando a judaizar viviendo como gentil, estás enseñándole que los gentiles vivan como judíos, si tú vives como gentil. Qué terrible, hermanos amados en el Señor. Ese mismo espíritu de turbación está en los predicadores de hoy en día. ¿Se dan cuenta? Cuando usted le predica de ayuno, de oración, hermanos amados, le da infarto, le da ataque, porque aman el comer. Si Dios levanta un ministerio, si Dios honra a sus hijos, hermanos amados, para que las señales nos sigan, donde quiera que vayamos, las señales con nosotros ahí. Eso se hace con oración y ayuno. Y si usted me dice loco fanático, Cristo entonces era el primer loco, hermano. Porque él, para empezar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Se da cuenta? Pero esto es para los hombres espirituales, para las mujeres que han dejado, hermanos amados, el vivir en el mundo y quieren agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, las escrituras nos narran claramente, hermanos amados, que ninguna diferencia hizo Dios entre los profetas, los apóstoles y nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si están predicando y las señales no te están siguiendo, hermanos amados, puede que ese sermón sea un sermón vacío, sea solamente como leer una revista. No tomes la lectura bíblica como una historia. Tómala como un mensaje de Dios para tu vida, para que nazcas de nuevo, para que andes en vida nueva, para que el Espíritu Santo, aleluya, te administre a través de la revelación del Espíritu, porque esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, el que te guiará a toda la verdad y a toda justicia. Pues la Biblia dice claramente, Jesucristo dijo, y cuando venga la promesa, el Consolador, que yo rogaré al Padre para que venga, Él no hablará de su propia cuenta, tomará de lo mío y lo hará saber. Bendito sea su nombre. Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Te das cuenta, hermano? No podemos tergiversar, no podemos cambiar la palabra. Vive en el Espíritu, empieza a buscar al Señor en ayuno, en oración. Permite a Dios, humíllate para que las señales te sigan. Y ponga las manos a los enfermos y esos enfermos sean sanos. Pero para esto tienes que vivir en santidad, apartados del mundo, apartados de toda contaminación que te lleva cautivo, hermanos amados, al error. Busca mensajes a través del Espíritu Santo, pídeselo a Dios con oración en la iglesia, al lado de tu cama. No bajes predicaciones de internet que Dios se las reveló a otros siervos de Dios. Si no, busca de Dios, no busca en internet, ni del enlace, ni de algún predicador famoso, porque no es para ti. Busca lo que Dios tiene para ti, hermano, porque Dios te hizo a ti y rompió el molde. Tú eres único, el otro predicador también es único, por lo tanto, yo recibo lo que Dios me da a mí. Y Dios me manda en este último tiempo, hermanos amados, a exhortar a los predicadores de hoy en día que busquen las arras del Espíritu, vestidos de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes en el día malo. Cuando viene la apostasía sobre tu vida, bendito sea el Señor. Cuando viene la apostasía, cuando antes creías en las cosas espirituales y ahora caíste en el modernismo y estás dejando de lado la comunión con Dios a través de tu Espíritu Santo. Pasarán los días, los meses y los años. Quizás llegaré, hermanos amados,
a predicar con una muleta o con un bastón, pero jamás cambiaré la palabra que dice, y estas señales seguirán, aleluya, a los que creen. Si has creído en Cristo, empieza a reprender los demonios en el nombre de Jesús, y estos tienen que huir de la iglesia. Sé portavoz de un mensaje santo, sé portavoz de un mensaje glorioso, lleno de la autoridad y del Espíritu Santo. Apártate de toda contaminación de este mundo, para que Cristo viva y hable en tu vida, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Para esto Dios ha levantado este programa, Jehová Jireh, para que tú crezcas en el Espíritu, vuelva a las primeras obras, no seamos tibios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Cuando empezamos a hablarle, hermanos amados, en el Espíritu Santo, hay gente que no entiende, porque es como estarle predicando en chino. ¿Te das cuenta? Hay gente, hay hermanos que se meten solamente en lo superficial de la Biblia. ¿Ah? Ayúdenos el Señor. Hay iglesias que en este último tiempo, hermanos amados, llevan a la juventud, llevan a los varones, vamos a un retiro espiritual, hermano, y están todos los días bañándose en la playa, mariscando, y no están en ayuno, ni jamás oran allá a la orilla de la playa, ni se apartan para Dios, sino es una convivencia. La palabra de Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando el hombre renuncia al yo personal, cuando la mujer renuncia a vivir en la carne y a depender de Dios y a estar ahí, hermano, buscando la presencia del Señor, aleluya, para que Dios restaure y haga obras grandes y poderosas. Nos dice la Biblia que tiene que venir Cristo y personalizarse en ti para hacer un milagro. Dice la palabra del Señor claramente, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ay, ¿qué es eso, hermano? Qué terrible, ¿no? No conoce estas cosas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, quemarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Escuche, y sobre los enfermos pondrán no las manos de Cristo, sus manos. ¿Escuchó eso? Y sanarán los enfermos. ¿Cómo le vamos a borrar a la palabra del Señor esta tremenda bendición? Tengo claro que hay diversidades de ministerios, diversidades de dones, pero por ninguna diversidad que sea, por diferente que sea la iglesia o el ministerio, hermano, el Espíritu en todo es el mismo. Y así como te anhela celosamente a ti apartarte del pecado, así me anhela celosamente a mí también, y también nos afirma y nos confirma la obra de la predicación con sanidades, con maravillas, con milagros. Por eso ungimos a los enfermos a través del programa radial, para que el Señor en su casa reciba usted sanidad, creyendo en Cristo como su Salvador personal. ¿Te das cuenta? Bendito sea su nombre para siempre. Dios necesita hombres y mujeres, hermanos amados, que le crean a la palabra del Señor y empiecen a volver a las primeras obras, empiecen a volver, hermanos amados, a la verdadera fe de Cristo, porque la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos cambiar este evangelio, no podemos cambiar esta palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos amados del Señor? Inclusive los cultos cristianos hoy en día han cambiado. Porque se predica a la hora 15 minutos, mensaje de 20 minutos en la iglesia. Y tenemos que cerrar el culto porque ya es tarde, los hermanos están mirando la hora. Puros carnales, hermanos, pura gente que no ama a Dios. Recuerda los cultos cuando te convertiste, tú que tienes 40 años en Cristo, 30 años en Cristo. Recuerda cuando el culto empezaba a las 6:30 y salía a las 2 de la mañana. Nadie se quedaba dormido para ir al trabajo el otro día. Nadie se aburría cantando. La iglesia antigua, bendiga al Señor su corazón. ¿Te das cuenta? Jesucristo mismo se apartaba de los discípulos y oraba mientras que ellos comían
hermanos amados, y ahí reposaban. Jesucristo estaba orando. Cuando volvía Jesús, le decían: maestro, ¿por qué tú no comes con nosotros? ¿Ah? Otro decía: ¿le habrán traído algo de comer? Y Jesucristo decía: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Era loco Cristo también. Bendito sea su nombre santo para siempre. Amados en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios es una palabra imperativa. Es una palabra que usted ni nadie la puede dejar caducada. Porque hay gente que en este momento es contraria a esta predicación de las obras del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Ah? Pero sabe, hay hombres que tienen 10, 15, 20 años y están sentados en la banca y jamás han predicado un mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque no han hecho el curso de teología, pues, hermano. Bendito es el Señor para siempre. Pues tampoco los pastores nunca les mandan a orar, ni a ayunar, ni a tener retiro espiritual con Cristo, a solas con el Señor. Pues esa ha sido mi universidad. La oración, el ayuno, esa es mi universidad. Dios me ha dado de su gracia, por misericordia, buscándola así. Mis rodillas, hermanos amados, han sido mi graduación. Aleluya. Mis rodillas, aleluya. Mi llanto, mi lamento delante del Señor han sido mi graduación. Mi título para predicar el Evangelio ha sido la oración y el ayuno. Bendito sea su nombre para siempre. Las horas y horas en comunión con Dios ha sido, hermanos amados, mi título universitario. Gloria sea su nombre para siempre. Dios bendiga su corazón. Dios añada bendición. Quiero terminar diciendo, hermanos en el Señor, que usted ni yo, ni ningún predicador puede borrar la palabra del Señor. Puede, hermanos amados, puede abolir, puede anular la palabra eterna y gloriosa de su Salvador. ¿Ah? Bendiga al Señor su corazón. Dice el Señor, estas son palabras textuales. El capítulo 14 de Juan es totalmente palabras textuales de Cristo. Si usted la quiere negar, un día dará cuenta delante de su Creador. Y si tiene temor de Dios, mejor crea. Dice la palabra del Señor, el mensaje divino del Señor. Dice la palabra eterna del Señor. El versículo 9, cuando empezamos a ver las confusiones, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Terrible, ¿no? Y no me habéis conocido, Felipe. Consigno la pregunta. Porque Felipe preguntaba y decía, muéstrame al Padre y me basta. Incrédulo, Felipe. ¿Cuántos Felipe existen en este mundo que no le creen a Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ese espíritu satánico maligno está metido en las iglesias hoy. Incredulidad. No se le crea la palabra, hermano. Se lee la Biblia así como por leerla para que la gente más o menos tome su propio rumbo. La palabra de Dios hay que leerla creyendo. Creerle a Dios, creer que este mensaje divino es para mí, para crecer. Esa es la convicción, hermano. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Escucho eso? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Para que las señales te sigan, deja que Cristo more en tu vida. Transforme tu ser. Con poder y con autoridad. No para imponerte ante los demás, sino para trazar este mensaje en verdad. Y la verdad de este mensaje es que los enfermos tienen que ser sanados. Aleluya, para la gloria del Señor Jesús. Bendito es el Señor para siempre. Dios está haciendo cosas sorprendentes en este ministerio en este último tiempo. Bendito es el Señor para siempre.
Dice entonces, creedme que yo soy en el Padre y mi Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La misma obra que Cristo hizo por los profetas, la hizo con Cristo Jesús. Amén. Y así el conducto regular, pasaron los años de los profetas hasta Cristo y Jehová Dios siguió cumpliendo con el conducto regular de la palabra. Ahora, Jesucristo dejó el mensaje y nos dejó constituidos como pueblo de Dios. Hasta hoy, dice la palabra, ¿no? ¿Está seguro usted de eso? Y se va el Señor Jesucristo a la derecha del Padre, y hasta que vuelva a nosotros la iglesia de Cristo, tenemos que predicar como Él nos mandó. Y dice más, dice, de cierto os digo, dice el 12, si usted está siguiendo la lectura del capítulo 14 de Juan, de cierto os digo que el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, escuche, Él hará también, y aún mayores hará. ¿Escuchó eso? Porque voy al Padre. ¿Qué significa? Porque voy al Padre. Porque Él ha vencido, mi hermano. Nos dejó el camino limpio a nosotros. Ahora, este ministerio, este evangelio, esta predicación, esta doctrina, es solo de fe, solo creer, nada más. No empezar con los hechos ni con los peros, ni meterse en el tecnicismo que tuerce tu mente, sino creer en el Señor. Él dijo que estas señales te seguirían y tienen que seguirte, para que el mundo vea que las obras que Jesucristo hizo, tú también las estás haciendo. Dios está confirmando a través del Espíritu Santo la predicación de la palabra, hermano. Si no quieres creerle a la palabra, tendrás condenación nomás. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Escuchó eso? ¿Alguien quiere sacarle estos versículos bíblicos? Usted puede decir, es que yo lo entiendo diferente, pastor. Pero ¿sabe usted que la exhortación bíblica no es de una exhortación particular para que cada uno hable lo que quiera? ¿Sabía eso? Palabras textuales de Cristo dijo, y cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el que estará con vosotros para siempre, el que te guía toda la verdad, no hablará de su propia cuenta, sino tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Dijo así Cristo? ¿Cómo le quitamos esas palabras? ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Deja que el Espíritu Santo haga las obras que tú no crees que Él puede hacer. Bendito es el Señor para siempre. Ahora, si no crees que esta palabra es para los días de hoy, hermanos, amados, si no crees que esta palabra fue escrita para nosotros, te refresco la memoria con el capítulo 17 de Juan, versículo 20, dice, cuando Jesús ora por los 12, que tú dijiste que para el día 70, el año 70 después de Cristo habían cesado los milagros, mira lo que dice aquí la palabra, y eso es una mentira del diablo, que el 70 después de Cristo cesaron los milagros, dice, mas no ruego solamente por esto, escuchen, cuando él está hablando por los 12, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, escucha eso, aleluya, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros. Nosotros creímos en Cristo por el testimonio que da Juan, el escritor. No creemos en Cristo por las palabras que testifica San Marcos en el capítulo 16, y estas señales seguirán. Creemos por la palabra de ellos. Estamos dentro del marco de lo que Cristo habló. Padre, te pido, no te pido tan solamente por esto que me diste, sino también te pido por aquellos que han de creer en mí por la palabra de mis apóstoles que he dejado acá. Ahora, nosotros vamos a pasar, hermanos, si Cristo no viene antes. Tal vez yo me vaya al descanso antes que venga Cristo, solamente Cristo lo sabe. Pero los guerreros, los discípulos que estamos discipulando con ayuno y oración, ellos seguirán predicando, hermano, esta doctrina con esta delicadeza.
cabeza con esta palabra, porque no pueden cambiar ni transar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Porque son hijos del ministerio. Los discípulos predicaron la palabra de Cristo como Cristo se la entregó, porque eran hijos del ministerio de Cristo. ¿Te das cuenta? Llamados por Dios, llamados por Él. Ninguno se perdió, solo Judas, el hijo de perdición. Dios bendiga tu corazón esta noche. Haga resplandecer el Señor su palabra en su vida. ¿Ah? Bendiga el Señor su vida en su corazón. Qué linda es la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, solamente nos queda de recordarle que el que vive en la carne, carne es. Aunque viva leyendo la Biblia todo el día y no te dejas guiar por el Espíritu Santo, de nada te va a servir para el crecimiento espiritual que Cristo quiere que tú crezcas espiritualmente, que tengas esperanza, hermano, de un bautismo espiritual, de la gracia de Dios. Por lo tanto, Él nos convoca a todos a buscarle en espíritu y en verdad, a hacer la obra que Él nos trazó. Dijo, y mayores cosas que las que yo he hecho, Él las harán, porque ahora yo voy al Padre, porque yo he triunfado, porque Cristo resucitó, hermanos amados, y nos dejó a nosotros el camino trazado, para que las señales me sigan, para que la obra de Dios siga en este siglo. Y decía recién un guerrero espiritual y me decía, pastor, nosotros somos, me decía un hermano que está conmigo aquí en el estudio, nosotros somos parte de esa iglesia antigua. Bendito es el Señor para siempre. Gracias a Dios por entenderlo así. ¿Te das cuenta? Ahora, si no quieres que prediquemos un evangelio o una palabra tan estricta, y si no cree que Jesucristo es santo, y Él habitó entre su pueblo viviendo en santidad y dejando ejemplo de santidad, ¿ah? ¿Cómo entonces vas a entender eso? La Biblia dice, y para el que cree. Ahora, no el que cree condicionalmente como quiera creer, hermano, sino como dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de sus interiores correrán ríos de agua viva, poder de Dios, esencia, presencia de Dios en las almas. Dios bendiga tu corazón. Búscale en tanto Él está cercano. No creamos ser conocedores de Génesis, Apocalipsis de la Biblia sin tener una relación con el Espíritu Santo, que es el que guía a este pueblo de estos últimos tiempos. Dios bendiga tu corazón. Amén. Ha venido sobre ti, ha descendido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Estás viviendo en el Espíritu? ¿Estás comiendo? ¿Estás tomando desayuno? ¿Estás durmiendo? ¿Te despierta el Espíritu Santo para entregarte un mensaje de lo que va a venir a tu casa? ¿Tienes lucha contra espíritu y contra huestes satánicos inmundos? ¿Puedes reprenderlo con autoridad? Eso es vivir en el Espíritu. Y para eso no necesitas estudios. Como alguien me dijo, pastor, para reprender al enemigo de un trastornado hay que usar palabras técnicas, hay que saber echarlo. Y yo le dije, no, porque en el nombre de Jesucristo dice la Biblia, aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios, y eso es más que suficiente. La sangre de Jesucristo es la que lava y limpia al pecador que se arrepienta por la fe. Y el nombre de Jesucristo, que está por sobre todo nombre, es el que tú tienes que usar para vencer al enemigo. Y huirá de ti si acaso tú andas conforme a Jesucristo. Recuerda que cuando los discípulos trataron de poner las manos en un enfermo, en un endemoniado, no pudieron echarle fuera. Así hay mucha gente hoy. Y después le dijeron, maestro,
¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? ¿Qué le dijo el Señor? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, lo que a ti no te gusta hacer. Aleluya, gloria al Señor para siempre. He conversado con pastores, con hermanos, y me han dicho, eso del ayuno para mí no me causa ninguna gracia. Y yo les dije, estás tan cerca del infierno, porque la teoría no te lleva a ningún lado. La obra en el Espíritu es la que te da salvación y vida eterna. Si mi maestro lo hizo, también lo hago yo. Bendiga el Señor tu corazón. Dios bendiga esta palabra, hermanos, a su corazón. Sepas que la única razón para adentrar en las moradas celestiales es andar haciendo la palabra. Y a todo hombre, toda mujer que no haga la palabra de Dios, que no la cumpla y trate de interpretarle a su modo, hay condenación y juicio. Podemos elegir esta noche qué vamos a hacer. Puedo decir con libertad que nosotros en este ministerio obedeceremos a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Obedeceremos y seguiremos ahí escalando, viviendo en la parte espiritual, renunciando a toda obra carnal. ¿Te das cuenta? Viviendo por las obras del Espíritu, porque la Biblia dice que los que viven en las obras del Espíritu no tienen ni hay ley para ellos. ¿Te das cuenta? Los frutos del Espíritu, hermanos, son los que la iglesia de este último tiempo ha abandonado. Dios bendiga su corazón. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a dejar a nuestro hermano Daniel Chávez para que Él nos guíe, ¿no? Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar por este mensaje y vamos a darle gracias. Y vamos a decirle al Señor, Señor, permíteme siempre, así, con mucha humildad, permíteme siempre, Señor, poder vivir en las obras del Espíritu. Oramos. Padre Santo que habitas en los cielos, en la tierra y todo lo que en ellos hay. Delante de tu presencia estamos aquí, Señor, agradecidos de poder estar, Dios mío maravilloso, meditando en esta tremenda orden de Dios. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, ¿qué hay de los que no creen en los milagros? Padre Santo, ¿qué hay de aquellos que dicen que los milagros y los dones espirituales ya pasaron el año 70 después de Cristo? Padre Santo, te pedimos que nos consagre para tu gloria, que coloque sobre nosotros la visión, la gracia, la manifestación del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Te lo pedimos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toda honra, Señor, toda gloria y toda exaltación. Amén y amén.